gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Photoshop para principiantes. Hoy lo que vamos a estar viendo son las herramientas de dibujo y texto. Las herramientas de dibujo y texto son la pluma, la herramienta de texto, la herramienta de selección de trazados y la herramienta de formas. Lo que vamos a estar viendo hoy es básicamente herramientas que funcionan mucho mejor cuando se trata de vectores, ¿no? Estas herramientas podríamos decir que funcionan con vectores y no píxeles. Vamos a ver primero con la pluma. La herramienta pluma no es igual al pincel, obviamente. La herramienta pluma lo que hace es generar trazados a través de nodos. Nosotros cuando agarramos la herramienta y hacemos un clic, nos crea un cuadradito, ¿ven? A esto se le llama un nodo. Entonces, este nodo, si nosotros tocamos en otra parte de la pantalla, se va a crear otro nodo, al cual le podemos seguir agregando líneas por todo el lienzo hasta llegar a lo que sería el último punto que habíamos creado, que sería este de acá. El punto en el que estamos se pone de color azul y el punto en el que ya están creados se ponen de color blanco. Y cuando nosotros llegamos a un punto donde queremos cerrar el trazado, nos va a salir básicamente acá un circulito en el último punto y si tocamos se cierra, ¿sí? Como pueden ver, nosotros podemos seguir agregando puntos y podemos quitar puntos. Fíjense, si yo me paro arriba de un punto, me va a salir el menos al lado del puntero de la pluma. Si yo toco, se elimina el nodo. Y así vamos eliminando nodos. Arriba de una línea, se nos va a crear, se nos va a cambiar el puntero con un más. Eso significa que se va a crear un nuevo nodo. Si nosotros vamos y tocamos así y soltamos así de una, o sea, si vamos tocando así, sin arrastrar el mouse, solo hacemos un clic para crear la forma, se nos va a crear líneas rectas, ¿no? Ven que son líneas rectas, son todas líneas rectas. En cambio, si yo toco, creo un nodo, toco, pero no suelto el clic, sino que arrastro, se nos va a crear dos manejadores, estas dos palanquitas con las que vamos a poder crear curvas. Cuanto más nos acercamos al punto, al nodo, menos curva va a ser. Y cuanto más nos alejemos, más curva va a ser. ¿Ven? Y así podemos seguir creando nodos. ¿Ven? Si yo acabo de hacer un clic, pero no arrastré, igual me creó una curva. ¿Por qué? Porque esto ya también es una curva. Entonces, si yo toco otra vez en otro lado para crear otro nodo y arrastro, también se me va a crear otros manejadores con los que vamos a poder crear otras curvas. Y ahí se nos creó una forma. Y si nosotros tocamos, también acá cuando se crea un nuevo nodo, si nosotros creamos un nuevo nodo, también se van a crear nuevos manejadores, ¿no? Estos manejadores nosotros los podemos editar. Acá viene el tema. Si yo quiero manejar los manejadores desde acá, no voy a poder, no me va a dejar, ¿sí? No me va a hacer caso. Pero si yo mantengo la tecla alt apretada, me paro arriba de un manejador, ahí sí. Pero me va a crear, voy a poder manejarlo. Voy a poder manejar solo un manejador, ¿ven? No puedo manejar los dos al mismo tiempo. Y si yo toco el punto principal, ahí sí voy a poder manejar los manejadores al mismo tiempo, ¿sí? Esto es con la tecla Alt, ¿ok? Con la tecla Alt yo me paro y me crea ese cursor nuevo, ¿sí? Si yo toco un manejador un solo manejador, me va a manejar solo esta forma, ¿no? Este manejador. Voy a poder manejar solo este. Si yo toco el otro, de a uno, y si yo toco en el medio, voy a poder manejarlos al mismo tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a los manejadores. También lo que podemos hacer es, si nosotros tocamos, tenemos la herramienta esta seleccionada y tocamos Shift al mismo tiempo, podemos hacerlo en ángulos específicos, ¿no? A 90, a 180, a 45.
ángulos muy específicos. Y de acá podemos sacar otra función, podemos sacar la función de otra de nuestras herramientas que tenemos que ver hoy, que es esta, la herramienta de selección. La herramienta de selección, la que vamos a utilizar es la herramienta de selección directa, ¿sí? Para lo que serían los vectores, ¿sí? Si nosotros tocamos un vector, si nosotros arrastramos y seleccionamos nuestra formita, nos van a aparecer todos los vectores que tenemos acá, ¿no? Y si nosotros agarramos el manejador, vamos a poder manejarlo, ¿sí? O sea, esa es otra forma, además del Alt, de tener presionada la tecla Alt, de manejar nuestros manejadores, ¿sí? Y los podemos manejar de otra forma. Acá, si nosotros con la herramienta de selección directa tocamos un nodo, lo podemos mover por el lienzo. Si tocamos un manejador, podemos manejar los dos al mismo tiempo. No es como la tecla Alt, que solo podíamos manejar uno a la vez si tocábamos un manejador individual, ¿sí? Entonces, para eso sirve la herramienta de selección directa. Y si nosotros tenemos la herramienta de selección directa y presionamos Alt, se nos va a crear un más acá al lado del cursor y vamos a poder manejar los manejadores de forma individual, al igual que con la tecla Alt, con la herramienta pluma, ¿sí? Como pueden ver, cuando nosotros usamos la herramienta pluma y creamos una forma, okay, vamos a crear una forma ahí super random, fíjense los atributos que le podemos cambiar, ¿sí? Primero vamos a empezar con el de la forma. Este atributo lo que hace es crearnos un relleno a la forma, básicamente, y nos lo cambia nuestro trazado a vector, ¿sí? Esto ya funciona como un vector, al cual estar trabajando con vectores, lo que podemos hacer es cambiarle los atributos desde acá, ¿sí? Podemos cambiarle los colores, si queremos ponerle no estos colores, sino un color desde cero, vamos a hacerlo desde acá, con este cuadradito de colores. Vamos a ponerle un degradado, que esto ya lo vimos en clases anteriores. Podemos ponerle un motivo. Podemos usar las paletas que ya están bien predefinidas, o le podemos sacar el relleno con esta opción. En mi caso le voy a dejar un relleno sólido, ¿sí? Ese color está bien. Y el trazo, ¿qué es el trazo? El trazo es el borde. Nosotros acá podemos ver que nuestra forma tiene un borde, ¿sí? A diferencia de pintar con el pincel, cuando pintamos con el pincel no se crea un borde, a no ser que sea un pincel que ya venga editado con bordes. No vamos a poder generar este tipo de borde automáticamente, ¿no? Pero con los vectores sí, con la herramienta pluma sí. Entonces, el trazo sería el borde. El borde le podemos cambiar de color. O sea, es editable. Todo lo que tiene que ver con vectores es editable. ¿Ven? Yo le estoy cambiando el color. Le podemos cambiar el color. Tal y como le cambiamos el relleno. Tenemos las mismas opciones. Y podemos cambiarle el grosor de la línea, ¿sí? Fíjense. Yo acá al lado agarro, toco esta flechita y le muevo la barra. ¿Ven? Cómo se va cambiando el trazo. El trazo que sería el borde, ¿no? De la forma. Y nos quedaría algo así, ¿no? O sea, nos crea un borde automáticamente. ¿Por qué? Porque estos son vectores. Es una forma creada con vectores. Y lo podemos modificar de la manera que nosotros queramos, ¿no? O sea, fíjense que si yo lo muevo se está moviendo todo junto, ¿sí? Pero bueno, también lo que podemos hacer es cambiarle el tipo de línea. Si nosotros no queremos una línea así normal, diferentes tipos de líneas punteadas, podemos hacer que termine de forma circular o forma cuadrada. Estos son los extremos, ¿no? Si nosotros creamos una línea, o nos va a quedar, fíjense, vamos a crear una nueva línea. Acá le podemos poner el extremo que sea redondo, no se va a cambiar, ¿no?
Vamos a vértices. En vértices acá sí podemos poner que los extremos sean redondos, que sean, esta forma rara que tiene, redondo o cuadrado, como viene predeterminado. Y acá hay otras opciones que podemos usar que no tiene mucha utilidad. Por ejemplo, el alinear. Por ahí con este va mejor, vamos a ver. Pero bueno, sí, esta es otra opción que ustedes pueden personalizar. Y acá también tenemos una opción que dice más opciones y podemos personalizarlo mucho más. Podemos hacer un trazo mucho más personalizado, ¿no? Si ponemos acá línea discontinua, me va a poner, me va a dejar cambiar básicamente cuántos guiones queremos que tenga, cuántas rayitas, si queremos que sean muchas rayitas, qué tan cerca van a estar una de la otra, qué cantidad. ¿Sí? Esta es la cantidad y este es el espacio entre las líneas, ¿sí? Pero bueno, y acá también podemos cambiar lo mismo que podemos cambiar acá. Ponemos OK y listo. Ahí nos quedó nuestro trazo. Después otra opción que tenemos con la herramienta de selección directa es que acá dice seleccionar, ¿no? Tenemos un apartado que dice seleccionar todas las capas. Si nosotros lo tenemos en capas activas, solo nos va a seleccionar las formas que tenemos en la capa que tenemos seleccionada acá. Pero si nosotros tenemos todas las capas, acá tenemos la opción seleccionada todas las capas, nos va a seleccionar todas las formas que tengamos en vectores, a pesar de que no estemos en la capa en donde está la forma que estamos seleccionando, ¿no? Yo estoy seleccionando esta, pero si yo quiero seleccionar esta, también me la va a seleccionar, a pesar de que no esté en la capa en donde está, ¿no? No esté parada en la capa donde está. ¿Ven? Yo estoy seleccionando esto y yo no estoy en esta capa, ¿sí? Eso es porque tenemos esta opción. Si no, si queremos al revés, listo, con las capas activas ya solo seleccionamos lo que está dentro de la capa en donde estamos parados. Pero bueno, eso en cuanto a los vectores. Vamos a seguir. Obviamente yo les recomiendo, cuando quieran trabajar con vectores, que trabajen en Illustrator más que en Photoshop, porque Photoshop no es una herramienta que sea famosa por su manejo de vectores. Illustrator sí. Illustrator tiene muchas más. Es muchísimo más cómodo trabajar con vectores en Illustrator más que en Photoshop, porque Illustrator es más especializado en lo que es vectores, ¿no? O sea, todo lo que se hace en Illustrator es vectores. Pero bueno, yo lo enseño igual por si a alguien le gusta trabajar más acá. Pero bueno, como les digo, si quieren trabajar con vectores, les recomiendo mucho que utilicen Illustrator. Pero bueno, vamos a seguir con las opciones que tenemos en cuanto a la pluma. Como pueden ver, acá tengo hice otra forma. ¿Qué más podemos hacer con lo que sería la pluma? Como pueden ver acá, además de nosotros acabamos de ver forma, pero también tenemos, por ejemplo, selección. En la clase, no sé si la clase anterior vimos bueno, en las clases donde yo enseñé lo de las herramientas de selección, esta opción no la mostré, pero si nosotros queremos utilizar la pluma como una herramienta de selección, como lo hacíamos con el lazo, por ejemplo, que seleccionábamos así, también lo podemos hacer. Podemos crear formas con la pluma y transformarlo en una selección. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Vamos a la herramienta pluma, creamos nuestra selección y ponemos acá selección. Nos va a salir esta ventana y yo no tocaría nada de esto, lo dejaría así como viene predefinido. A no ser que quieran modificar algún valor de acá, le ponemos OK y nos crea una selección a partir de la pluma, ¿sí? De la forma que hicimos con la pluma. Muy útil en caso de que quieran hacer algo súper específico o un borde súper específico. Pero bueno, ¿por qué? Porque es mucho más cómodo, porque se puede cambiar con los manejadores, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a la selección con pluma. Después, acá arriba tenemos una opción que dice trazado, ¿no? Lo que estamos creando acá es un trazado, pero si nosotros tocamos la opción de forma, nos van a salir todas las opciones que teníamos recién, ¿sí? Si nosotros lo tenemos trazado, no nos va a salir
las opciones, pero si no lo tenemos en forma, sí. Y si nosotros tenemos la opción en forma, lo que va a hacer es, en vez de crearnos un trazado solo, o sea, solo la línea del trazado, nos va a crear ya con los atributos que tenemos acá arriba, el relleno en azul, el trazo en negro, con este grosor. O sea, ya nos toma los datos que tenemos acá y nos crea la forma. O sea, nosotros podemos crear la forma a partir de estos atributos. En cambio, si lo tenemos trazado, tenemos que hacer la forma y recién después lo podemos transformar en forma, ¿sí? Tengan eso en cuenta. O sea, si lo tenemos en forma, ya lo podemos crear, podemos editar nuestros atributos y podemos ya manejar eso. Pero bueno, eso en cuanto a este tipo de pluma, que es la principal herramienta pluma. Ahora vamos a ver esta herramienta pluma de forma libre. La herramienta pluma de forma libre básicamente funciona, tiene la misma función que la pluma común. Como pueden ver, tenemos la forma, tenemos el trazado. Fíjense, voy a probar primero cómo funciona con el trazado. Si yo toco, fíjense lo que pasa. Yo estoy dibujando con la pluma. Esto no pasaba con la pluma normal. Y nosotros, o sea, lo que estamos haciendo acá básicamente es crear una forma. Estamos creando un trazado y el programa automáticamente nos va creando los nodos, ¿sí? Nosotros no tenemos que andar tocando, haciendo clics para crear nodos, sino que el programa automáticamente me crea los nodos a partir de la curva que nosotros andamos creando, ¿ven? Y estos nodos obviamente se pueden modificar, ya sea con la herramienta de selección directa, podemos modificar así, y lo podemos modificar con la propia herramienta, ¿no? Obviamente. Lo seleccionamos, ahí estamos. Podemos quitarle nodos, podemos sumarle nodos. Todo lo que podemos hacer con la pluma lo podemos hacer con esta herramienta de selección, con esta herramienta de forma libre, ¿no? Pero como les decía, cuanto más nodos, más difícil va a ser controlar la forma. Por esto les decía eso. Fíjense que esta herramienta nos crea muchos nodos que a veces son innecesarios, ¿sí? Son innecesarios porque fíjense que si yo cambio, o sea, si yo quito algunos nodos, me queda igual la forma, a pesar, bueno, de acá se deformó, ¿no? Pero en cuanto a vectores, cuantos menos nodos tengamos, más fácil se nos va a hacer controlar la forma que nosotros queramos crear. Esta línea nos quedó así, ¿por qué? Porque tenemos muchos nodos y controlar muchos nodos no es fácil, ¿sí? Fíjense, nos quedó un montón de nodos en donde nosotros podemos simplificar esto, básicamente. Nos va a quedar de la misma forma si nosotros quitamos estos nodos, ¿sí? Nosotros tenemos que estratégicamente ubicar los nodos de forma en que no cambie la forma y quede igual, porque se puede. Pero bueno, hay que meterle el trabajo, hay que trabajar con la herramienta de nodos. Ven que acá tenía un montón de nodos que me estaban creando una curva y me estaba quedando horrible, todo con bultitos como me está quedando acá. En cambio acá yo la modifiqué y me quedó curva, súper limpia la línea, ¿sí? Por eso les digo, igual esta herramienta no recomiendo que la usen, recomiendo mucho más que la usen con la herramienta pluma común, porque como les digo, les crea un montón de nodos y después es muy difícil controlarlos. Sí, o sea, te crea lo que vos dibujás, ¿no? Pero te crea como 15.000 millones de nodos uno al lado del otro y no es, digamos, no es eficiente a la hora de querer tener una forma limpia, una línea limpia, ¿no? Y bueno, tenemos las mismas cosas, los mismos atributos que teníamos antes con la pluma común. Nosotros, a ver, esperen que voy a borrar estas capas. Nosotros podemos crear una forma ya con esto, con los atributos que están seleccionados ahí, ¿ven? Pero como les digo, fíjense la diferencia entre esto y lo que estábamos haciendo recién. Queda todo abultado. Después vamos a seguir con la siguiente, que es la herramienta de pluma de curvatura. Básicamente lo que hace esta pluma es que
nos crea ya, a pesar, vieron que con la pluma normal nosotros teníamos que tocar y arrastrar, pero con la herramienta de pluma de curvatura ya nos crea una curva, ¿sí? Nos crea unos manejadores, aunque nosotros no lo estemos viendo. ¿Ven? Que yo estoy haciendo solo clics y ya me crea una curva. Automáticamente el programa me crea curvas, ¿sí? Todos los nodos van a ser curvos, ninguno va a ser recto como hacíamos con la pluma común. Esa es la única diferencia que tenemos con esta herramienta, ¿sí? Fíjense que tengo muy pocos nodos y logré la forma del círculo. Como les decía, cuanto menos nodos mejor. Después vamos a seguir, esto es lo único que hace, básicamente, te crea curvas, no podés crear rectas con esto. Así que eso tenganlo en cuenta. Igual después se pueden modificar los nodos, pero tengan en cuenta que esta es cuando queremos hacer formas curvas. Después tenemos estas tres, que ya las vimos en realidad, ¿sí? Nosotros, cuando creamos la forma, si nosotros hacemos, como les dije, si nosotros nos paramos arriba de la línea, se nos selecciona la forma, se nos selecciona automáticamente la herramienta, ¿sí? La herramienta de añadir punto de ancla. Porque estos nodos también los podemos llamar puntos de ancla, pero básicamente hacen lo mismo que les acabo de enseñar. Solo crean nodos, ¿sí? Esta los elimina, que también, si nosotros nos paramos arriba de un nodo, los elimino, ¿sí? Si me paro arriba de la línea, los creo, y si me paro arriba de un nodo, los elimino, ¿sí? Y esta es para herramienta convertir punto de ancla, es la que hacíamos con Alt, ¿sí? Con Alt, o sea, si tenemos la herramienta de pluma y hacemos Alt arriba de un manejador, lo podemos controlar. Básicamente, si no la encuentran, está acá, básicamente, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Estas tres se usan con atajos. Pero bueno, eso en cuanto a lo que serían todas las herramientas plumas que tenemos. Como les digo, mi recomendación, cuando tengan que hacer vectores, usen Illustrator. Photoshop no es el programa indicado para hacer vectores. Pero bueno, eso recae ya en su decisión. Ahora vamos a ir con la herramienta texto. La herramienta texto básicamente hace texto, ¿sí? No es tan difícil de entender. Nosotros tenemos, cuando la seleccionamos, nuestro cursor se transforma en esto, ¿sí? Si nosotros hacemos clic, ya se nos crea un texto. O sea, tenemos dos formas de crear texto, ¿sí? Una es haciendo clic y la otra es haciendo una selección. Yo cliqué y estoy arrastrando, mantengo apretado y arrastro y me crea un texto, o sea, un cuadro de texto, ¿sí? Tenemos dos formas, o sea, las dos son válidas y depende de cada uno cuál quieran usar. Depende de lo que están haciendo, ¿no? Ahora vamos a ver qué se hace con las dos. ¿Sí? Vamos a eliminar este cuadro de texto. Acá nos crea este texto, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, bueno, acá si nosotros... o sea, nosotros solo lo podemos cambiar lo que dice si tenemos seleccionada la herramienta de texto, obviamente. Vamos a cambiar, no sé, vamos a poner hola. Nosotros acá tenemos una barrita que nos va a salir en las últimas actualizaciones de Adobe. Aparece en las últimas actualizaciones de Photoshop. En versiones anteriores seguramente no les va a aparecer esta barrita. Que es lo mismo, es como un atajo a lo que tenemos acá, a los atributos de acá arriba, es lo mismo, ¿sí? Vamos a verlo desde acá, para los que no lo tengan. Acá vamos a cambiar lo que sería la tipografía. Bueno, yo tengo unas tipografías que descargué de internet, obviamente les va a venir las que vienen por defecto, pero si ustedes quieren más tipografías las pueden descargar por páginas de internet, como DaFont, y otras páginas donde pueden conseguir tipografías. Yo lo que más recomiendo es DaFont, tiene un montón, o también Google Fonts, pero bueno, eso si quieren más variedad de letras, variedad de tipografías, que también les sirve no solo para Photoshop, sino que para otros programas también.
tanto el paquete de Microsoft como Word, Excel. Pero bueno, eso es ya para... Me estoy metiendo en el tema de la tipografía. Lo que estamos viendo acá es la herramienta texto, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, esta tipografía. Me gustó, listo, ya la cambié. Tenemos acá, podemos cambiarle, depende de las opciones de cada tipografía. Le podemos poner, acá nos va a salir, por ejemplo, si queremos en negrita, si lo queremos en cursiva. Pero esto va a depender de cada tipografía. Fíjense, esta solo tiene la normal. Pero si yo voy a, por ejemplo, vamos a poner una común, por ejemplo esta, acá me va a aparecer otra opción y vamos a poder ponerle las variedades que tiene cada, las variedades que tiene, ¿no? Le podemos poner negrita, más finita, pero bueno, eso depende de la tipografía, qué opciones tenga para acá. Después tenemos el tamaño, que lo podemos cambiar así. O sea, arrastrando, parándonos arriba del simbolito, podemos cambiar el tamaño o lo podemos cambiar manualmente con el teclado o lo podemos cambiar desde acá, desde la flechita, ¿sí? Después, bueno, estas son herramientas que sirven más cuando tenemos textos largos. Por ejemplo, vamos a poner un texto así, lo seleccionamos y, bueno, acá lo tengo centrado, ¿no? Si lo pongo en este, me lo va a poner todo alineado a un borde, ¿sí? Al margen. Y acá lo mismo, pero del otro lado. Lo vamos a dejar centrado. Esto ya es más, esto seguramente lo habrán visto más en programas como Word, que son programas de texto básicamente. Y después podemos cambiarle el color también. Si tocamos el cuadradito este, nos va a salir el selector de color y podemos cambiarle el color al color que nosotros queramos. Después acá, si nosotros tenemos apretado esto, acá podemos modificar, nos va a abrir un panelcito en donde podemos modificar cosas más específicas de la tipografía, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo mismo, tenemos el tipo de tipografía que tenemos seleccionada, tenemos el tamaño, tenemos esto que, bueno, esto ya si alguien sabe más de tipografía lo va a entender. No sé muy bien para qué es. Tenemos esto que es básicamente lo que hace es aplastar o alargar la tipografía. ¿Ven? Esto por ahí no es muy ético en lo que sería diseño gráfico, lo de alargar y que o sea, andar modificando las tipografías. Esto no sé muy bien qué hace, creo que es lo que hace es como un offset de lo que sería el cuadro de texto, o sea, que me lo pone más arriba de lo que debería estar. No está dentro del cuadro de texto, ¿ven? Básicamente es como un offset que te hace. Después tenemos, como les digo, esta opción que va a depender de la tipografía que tengamos seleccionada. Esta es para regular qué tanto espacio hay entre cada renglón. ¿Ven? Fíjense, ahí lo puse un poco más arriba para que no quede tan abajo. Si no quiero tanto espacio entre renglón y renglón. Esta opción es el espacio que hay entre cada letra. ¿Ven? Bueno, ahí me pasé, ¿no? Porque está todo... Pero bueno, ¿ven? Ese es el espacio que hay entre cada letra. El color, ya lo vimos. Y acá hay una opción interesante que es... como les digo, nosotros acá no tenemos esta tipografía, por ejemplo, no tiene la opción de ponerle negrita, por ejemplo, ¿no? Pero acá hay una opción que nos deja crear como una especie de negrita para esta tipografía, ¿sí? O sea, es como que te miente la negrita. No es que viene así, o sea, no es como se debería ver según el autor de la que hizo la letra, ¿no? O sea, es como que te lo simula, pero no es... como pueden ver, pueden haber errores. Por ejemplo, acá tenemos estrellitas y acá ya, como le puse negrita, no se ven bien. Pero bueno, para tipografías que, por ejemplo, no tengan ese tipo de detalles, queremos ponerle negrita y no tienen la opción acá, por ejemplo, esta tampoco tiene la opción de ponerle negrita,
podemos simular una negrita, ¿sí? Le podemos simular una italic, ¿ven? Que no viene con italic, acá también tendría que aparecer, si la tipografía viene con hacerla en cursiva, va a venir acá, en tanto negrita, italic, pero que no, entonces lo podemos simular. Después podemos hacer que todo se ponga en mayúsculas o todo en minúscula. Podemos hacer, por ejemplo, yo tengo esta opción activada. Básicamente lo que hace es hacer que las minúsculas también sean mayúsculas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo creo una mayúscula acá, va a salir más grande que las mayúsculas estas. Simplemente para crear ese efecto. En vez de que quede todo grande, podemos tener una mayúscula grande y mayúsculas chiquitas, ¿sí? No sé si me expliqué bien, pero bueno, acá se ve la diferencia, ¿no? Bueno, esto ya es como más, esto no sé si sirve mucho. Básicamente es para crear, fíjense que está la T con el 1 acá arriba, es como para crear letritas mucho más chiquitas que como las raíces cuadradas, ¿vieron? Eso en matemática básicamente para eso sirve, ¿no? Por ejemplo, ponemos un 2 y ya me crea, no sé, ¿ven? Si esto fuese un número, es como crea ese efecto, ¿no? Hace la letra más chiquitita. En resumen. Vamos a poner letras ahí. Este te lo pone arriba y este te lo pone abajo. Más abajo, ¿no? Queremos crear, por ejemplo, un efecto así que estén las letras abajo, por ahí sirve esto. La verdad es que no le veo mucha utilidad, a no ser que sea algo muy estético. Después tenemos también tenemos para subrayar, tenemos para tachar la letra. Y bueno, eso en cuanto a este panel, la verdad que se puede lograr un montón de resultados diferentes, a pesar de que no la tipografía no te deje. Esto te deja simular un montón de efectos, ¿no? Y bueno, después tenemos acá tenemos carácter, es lo que estábamos modificando, y tenemos párrafo. Párrafo, bueno, es más cuando tenemos un montón tenemos un párrafo básicamente, ¿no? Ahí estoy poniendo números, nada que ver. Vamos a poner letras. Esto es lo que teníamos acá, ¿no? Para que toque el margen del cuadro de texto, que esté en el medio, que esté al costado, que esté, bueno, esto ya es mucho más específico, que esté todo bien justificado, y acá lo podemos modificar a nuestro gusto. Si queremos sangría, si queremos, esto ya es, bueno, todo mucho más específico, ¿no? Si queremos viñetas, también podemos tener viñetas. Vuelve a la normalidad. Si lo podemos ver, nos crea viñetas, tanto con circulitos como con numeritos, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a el texto, ¿sí? Después tenemos acá una opción que no vimos recién. Si nosotros seleccionamos el texto, nos va a habilitar esta herramienta. Esta herramienta básicamente lo que hace es deformar el texto, como dice ahí. Y acá tenemos 25 millones de opciones. ¿No? Tenemos 25 millones de deformaciones, que es lo que es, ¿no? Deformaciones. Podemos ponerlo así, como pueden ver, que es como un arco, forma ondulada, que sea de abajo, que sea arco superior. Bueno, esto ya lo pueden explorar ustedes por su cuenta. Son un montón de opciones que van a dependiendo de lo que ustedes van a querer hacer, ¿no? ¿Ven? Cómo va a cambiar. Esto es el cuadro de texto. El cuadro de texto se los va cambiando, ¿ven? Con las formas que nos dice acá. Podemos crear cualquier tipo de forma. Eso está muy bueno. La verdad, cuando queremos un texto un poco mucho más personalizado, como pueden ver, y podemos cambiar esto y podemos, además de ponerle una deformación, le podemos modificar esa deformación. Podemos hacerlo que esté más así, o sea, dependiendo de la opción que ustedes toquen, acá las opciones van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, con el arco podemos hacerlo un poco más abajo, más arriba.
que esté más distorsionado horizontalmente, que esté más distorsionado verticalmente, que sea de forma vertical en vez de horizontal. Muchas opciones, ¿sí? Muchas opciones. Por eso digo, por ahí les conviene a ustedes ir explorando, porque la verdad que si tenemos que explorar todas y ver cada una, creo que estamos hasta mañana con el video, ¿sí? Pero bueno, para eso sirve, básicamente, ¿no? Vamos a cancelar y ya está, listo. Después tenemos acá otra opción, que esta es más, te lo hace, básicamente te crea el texto así, es como que te hace como una deformación rara, te cambia el tamaño de la tipografía, como pueden ver, te lo redimensiona, es texto dinámico, ¿ven? Tengo la herramienta seleccionada de texto y cuando podemos modificar el cuadro de texto, que es cuando se pone la línea punteada, ¿no? La diferencia entre el cuadro de texto y modificar el tamaño es que si nosotros tenemos la herramienta de selección, no va a pasar, o sea, no nos va a dejar, no va a pasar nada, no nos va a modificar nada, o sea, vamos a estar modificando la relación, podemos modificar el tamaño, la relación de aspecto, pero no podemos modificar lo que sería lo que está dentro, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos la herramienta de selección, la herramienta de texto seleccionada, nos va a aparecer el cuadro de texto, y este cuadro de texto sí se puede modificar en cuanto a la herramienta texto, ¿ven? ¿Sí? La línea punteada significa que tenemos la herramienta de texto seleccionada y podemos modificar el tamaño, qué tan grande queremos que sea nuestro texto, ¿no? Y con esta, si tenemos esta herramienta seleccionada, se va a modificar automáticamente, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto a esa opción, la verdad es que yo no la suelo usar mucho, pero bueno, a algunos seguramente le va a servir. Después tenemos acá como un mini menú donde también podemos ponerle la negrita, la italic, o también le podemos subrayar. Estas opciones básicamente, o sea, eran las que estaban acá en el cuadro en el cuadro de carácter, en el panel Obviamente acá está mucho más completo. Esto es como ya te pone unas opciones, pero no son todas, ¿sí? Así que si quieren hacer algo mucho más personalizado, les recomiendo que usen este panel. Igual acá, o sea, si no lo encuentran o se olvidan que es esta opción, es esta, básicamente acá siempre nos va a aparecer el panelcito minimizado de carácter, ¿sí? Es la A con la línea al lado, ¿sí? Ahí siempre vamos a poder modificar estas opciones. Después acá, como les dije, que una cosa es crear un texto haciendo un clic, y otra forma es crear un texto, espérenme un segundo, crear un texto haciendo esto, ¿sí? Esto básicamente lo que nos crea es un cuadro de texto ya hecho, y nos pone una previsualización de cómo se va a ver un texto si nosotros escribimos un texto largo. Esto sería como un título, esto sería un texto largo, ¿no? O sea, esto es una previsualización, ¿sí? Bueno, acá le podemos cambiar lo que dice, obviamente esto te lo ponen como ejemplo, y acá podemos cambiar, si presionamos este más, podemos cambiar, o sea, podemos modificar el tamaño del cuadro de texto, ¿sí? Qué tan largo queremos que sea, qué tan alto, ¿ven? No es lo mismo modificarlo con la herramienta texto, como les digo, que con la herramienta de selección. Con la herramienta de selección no podemos hacer esas opciones que estábamos haciendo recién, ¿sí? Solo con la herramienta texto y con el más. Vamos a elegir cuánto texto queremos que haya. Y bueno, eso. Y para cerrar con la herramienta texto, vamos a ver estas opciones que están acá, que básicamente, bueno, estas las vamos a ver un poco más adelante, que tienen que ver con la máscara, pero bueno, estas ya las podemos ir viendo, ¿no? Esta herramienta de texto vertical, obviamente texto vertical es escribir en vertical, ¿no? La otra era horizontal, acá estamos escribiendo en vertical. Tiene exactamente las mismas opciones que teníamos con el texto horizontal, solo que nosotros vamos a escribir en vertical. ¿Ven? Esto es como las lenguas orientales,
les sirve más a los que escriben con lenguas orientales porque se escriben en vertical, ¿no? Pero bueno, depende lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Es básicamente exactamente lo mismo, funciona exactamente igual que el otro, tenemos las mismas opciones, solo que estamos escribiendo en vertical. Bien, ahora nos toca ver las herramientas de forma, que básicamente lo que hacen es crear formas, ¿no? Como su nombre indica. Vamos a ver que tenemos diferentes formas. Vamos a empezar con la herramienta de rectángulo. La herramienta de rectángulo lo que hace es rectángulos. O sea, básicamente es lo que hace, ¿sí? Los rectángulos. Y las propiedades las podemos cambiar desde este apartado, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy haciendo rectángulos azules y como estamos haciendo rectángulos en píxeles, se nos va a vamos a poder seleccionar el color desde desde el cubo de tono desde acá, ¿sí? Pueden ver, básicamente es hago clic, arrastro y se crea el rectángulo, ¿sí? Básicamente eso. Bien. Vamos a ver la diferencia que hay entre estas opciones, ¿sí? Tenemos píxeles, trazado y forma. Ahora estamos en píxeles, ¿sí? Estamos dibujando como si estuviésemos dibujando con lo que sería un pincel. Estamos dibujando píxeles, ¿sí? Y no vectores. Entonces, si nosotros cambiamos acá, ponemos trazado, lo que nos va a dibujar, en realidad, como pueden ver, es como me está dibujando rectángulos, pero parece que me está dibujando el borde. Eso es porque estamos dibujando trazados, o sea, estamos dibujando vectores. Estamos dibujando, el trazado sería el vector, como vimos con la pluma, la línea del vector, el borde, sin relleno, ¿sí? Y acá tenemos, cuando creamos con un trazado con una forma rectangular, tenemos estas flechitas, ¿sí? Estos circulitos, que cuando nos paramos arriba de los circulitos nos aparece una curva al lado del cursor, que cuando nosotros hacemos clic y arrastramos se nos hace redondo, ¿sí? Y podemos ver bien el bordecito, ¿sí? Si nosotros salimos de la selección, se nos crea, ven, es como si estuviésemos dibujando con la pluma, pero estamos dibujando una forma, ¿sí? Una forma que es, en realidad, no es una forma, es un trazado, ¿sí? Porque estamos dibujando solo las líneas sin relleno, ¿ok? Entonces, y lo mismo, las mismas opciones, cuando estamos en trazado, vamos a tener las mismas opciones que teníamos con la pluma. Podemos transformar este trazado en una selección o lo podemos transformar en una forma, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos las herramientas que teníamos antes con la pluma. Cambiar el relleno, cambiar el trazo, el borde, ponerle líneas punteadas. Y acá tenemos otra que es para modificar los bordes redondeados, ¿sí? Acá podemos modificarlo individualmente. Si yo quiero que este borde, por ejemplo, este borde es este borde, este borde es este borde, este borde es este borde y este borde es este borde, ¿no? Si yo quiero, digo, bueno, quiero que esté más curvo, voy acá y lo hago más curvo, ¿ves? Y me modifica solo este borde. En cambio, si yo toco desde acá, me va a modificar todos los bordes, ¿sí? Pero con esta opción podemos modificar los bordes individualmente. Y acá también tenemos las mismas opciones, tenemos las mismas opciones que podemos modificar desde acá, las podemos modificar acá, las mismas opciones que tenemos acá, las tenemos acá. Así que es básicamente lo mismo, solo que tenemos varias formas de hacer lo mismo, ¿okay? Como digo siempre. Ahora vamos a ver dibujar en vez de un trazado unas formas. Básicamente lo mismo como hacíamos con la pluma. Si yo tengo seleccionada la opción de hacer una forma, me va a crear directamente la forma, ¿sí? Una forma con relleno y borde, ¿okay? No me va a crear un trazo. Y acá podemos modificarle todo lo que podíamos modificarle como hacíamos con la pluma, ¿sí? Y si ustedes estuvieron atentos, cuando yo cliqueo, van a ver que me salía una ventanita. Esta ventanita básicamente es crear un rectángulo con los atributos personalizados ya desde antes, ¿no? Y yo, bueno, dejo todo así como está. Me dice una anchura de 100 píxeles, altura de 100 píxeles,
los radios, qué tan curvos quiero que sean. Si le pongo, por ejemplo, bueno, si le tengo esta opción de la cadena activada, básicamente se van a editar todos los valores al mismo tiempo, pero si yo lo desactivo, se puede modificar individualmente, ¿sí? Esto es, como vimos recién, qué tan curvo va a ser cada vértice, ¿sí? Entonces, si yo pongo este mucho más curvo, le pongo en 0 píxeles, o sea que va a ser súper recto, o sea, no tiene curvatura, no tiene curvatura, tiene un poco de curvatura, van a ver cómo sale. Y le vamos a poner, ok, esto, anchura y altura sería, si yo tengo los mismos valores, más sería un cuadrado en vez de un rectángulo, ¿no? Fíjense, bueno, me quedó medio raro, ¿no? Ahí está, ahora sí, como se veía chiquito, ¿ven? En este valor le había puesto más curvatura que en este, y estos salieron rectos porque no le modificamos la curvatura. Sin embargo, igualmente podemos modificarlo, igual podemos seguir modificándolo, ¿no? Podemos modificarlo desde acá, de acá se modifican todos al mismo tiempo, desde acá podemos seguir modificándolo. Como pueden ver, acá están los valores que aparecían predefinidos, ¿sí? Le podemos aumentar, disminuir, podemos dejarlo cuadrado literalmente. Y, o sea, se puede modificar de todas las formas, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, voy a crear otro, voy a ponerle 300, va a ser más ancho que de alto. Fíjense cómo pasa, ¿ven? Me sale mucho más ancho que alto, ¿sí? Pero bueno, yo generalmente prefiero hacerlo así, a mano. Pero depende de la preferencia de cada uno y lo que cada uno quiera hacer. Ahora vamos a ver las siguientes formas, que básicamente todas funcionan de la misma forma, ¿sí? El elipse va a funcionar de la misma forma, tenemos los mismos atributos, podemos crear en vez de una forma un trazado, me va a crear solo el borde. Si hacemos píxeles me va a crear formas así, pero en píxeles, o sea, no van a ser vectores. Lo mismo, si yo presiono me va a crear un elipse dependiendo de las medidas que nosotros le pongamos acá. Le ponemos OK y como ven me crea un círculo dependiendo de las medidas que yo le puse, ¿sí? Pero igual que el rectángulo, o sea, todas funcionan igual, solo que hacen diferentes formas, ¿ok? Como pueden ver, y tienen las mismas opciones, ¿ven? Igual, o sea, puede ser que varían las funciones dependiendo de la forma, ¿sí? Pero funcionan exactamente igual, tienen las mismas propiedades, los mismos atributos a cambiar. Por ejemplo, el polígono también. El polígono lo que sí podemos cambiar, a diferencia de los tres primeros, que los tres primeros eran se podía cambiar exactamente lo mismo. El polígono, a diferencia de los demás, podemos cambiarle el número de vértices, ¿sí? Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Y acá nos dice, este cuadradito nos dice 5 vértices. Y la diferencia es que nosotros podemos cambiarle el número de vértices. Podemos ponerle 3 vértices. Se va a convertir, cuando yo cree otra nueva forma, me va a crear una forma de 3 vértices. Si yo le creo 35 vértices, me va a crear ya un círculo, ¿no? Porque va a tener un montón. Básicamente me crean nodos, como pueden ver ahí, ¿sí? Si le creo, vamos a ponerle 7, por ejemplo, me va a crear una forma con 7 vértices, ¿sí? Pero bueno, no me va a modificar la forma actual. ¿Cómo hago para modificar la forma actual, no? Me van a preguntar. Por ejemplo, tenemos esta. Acá, en esta barrita, tenemos esta opción. Esta opción es el número de lados y podemos cambiarlo desde acá. ¿Ven? Bueno, acá tengo 50, se convirtió en un círculo. Si yo le pongo 3, el mínimo que podemos ponerle es 3. Lo podemos convertir en un triángulo. Le podemos poner 9 lados. Todos los lados que nosotros queramos. O sea, si lo cambiamos desde acá arriba, se nos va a modificar y la modificación va a ser a partir de la siguiente forma que creemos. En cambio, si nosotros lo tocamos desde acá, vamos a poder modificar el número de lados de la forma actual que tenemos seleccionada. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 7. Después tenemos esta opción, que es relación estrella. Es qué tan forma de estrella va a tener básicamente esto.
vamos como hacer una simplificación de la explicación, ¿no? Relación de estrella es que este polígono lo podemos transformar en una estrella. Básicamente, ¿ven? Podemos hacer esto, cuanto más acá esté, más al medio se van a ir los nodos. Cuanto más para acá esté, más afuera se van a ir los nodos, ¿sí? Todos se van a ir al medio, pero va a depender del porcentaje que esté acá. Menos porcentaje, va a estar mucho, se van a ir los nodos muy al medio, básicamente no se va a ni ver el relleno, y cuanto más porcentaje, más menos van a estar más afuera, ¿sí? Va a ser un polígono normal. Pero bueno, eso en cuanto a eso, vamos a dejarlo como una estrellita. Y también le podemos seguir cambiando, podemos seguir modificándole el número de lados, ¿eh? Podemos ponerle un millón de lados. Y podemos crear diferentes formas con esto, ¿sí? Podemos crear cualquier forma. Esto va a depender también, como digo, de lo que ustedes quieran crear. Y tenemos lo mismo que teníamos antes de poder modificarle los vértices, qué tan curvos queremos que sean los vértices, ¿sí? Y bueno, acá también tenemos la forma de la otra forma de digamos de cambiarle los atributos. Como digo, acá tenemos esta barrita siempre funciona como un atajo, ¿sí? Y acá tenemos otra forma, si no nos aparece la barrita, tenemos otra forma de poder cambiarlos. Acá si ponemos suavizar sangrías de estrellas, lo que va a hacer básicamente es que los vértices que se nos crean cuando hacemos la forma de estrella nos van a salir rectos, pero si nosotros ponemos suavizar, se van a volver curvos, tal y como las puntas que están curvas, ¿sí? Se van a volver curvos. Básicamente hace eso, ¿sí? Va a depender de la forma que ustedes quieran lograr con esto. Después, o sea, nosotros esto también lo podemos seguir modificando. Si nosotros seleccionamos la herramienta de selección directa y seleccionamos, podemos modificar los... bueno, esto convertirá en una forma interactiva en trazado normal. Esto lo podemos modificar, ¿sí? Podemos modificar las formas a nuestro gusto. No es que se va a quedar así. Nosotros podemos modificar los nodos que se crearon, porque básicamente nosotros estamos creando nodos, ¿sí? Estamos creando vectores, por lo que los vectores siempre van a ser modificables. Podemos modificarlos a nuestro gusto, cambiarles a manejar los manejadores de acá. Es todo personalizable. Pero como digo, al ser vectores, yo siempre voy a recomendar que utilicen Illustrator. Esto es muy básico lo que hace Photoshop acá, así que... Pero bueno, en fin. Bueno, la próxima herramienta que vamos a ver es una herramienta muy útil que ya vimos en nuestro curso de perspectiva. En otro curso que estoy dando, que lo van a encontrar en el canal de YouTube. Es la herramienta línea. La herramienta línea, si ustedes vieron los cursos de perspectiva, van a saber que lo estuvimos utilizando para hacer puntos de fuga, ¿sí? Es muy útil cuando queremos hacer dibujos con perspectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Básicamente una línea. Nosotros hacemos clic, arrastramos y se nos hace una línea. Si queremos que sea recta, manteniendo Shift, se nos va a crear una línea que es recta, ¿sí? A 90 grados, como dice ahí en el cuadradito de ahí. Podemos crear líneas horizontales, verticales, rectas, ¿sí? Fácilmente lo que hace es crear líneas. Y podemos cambiarle el grosor. O sea, tengan en cuenta que si nosotros lo hacemos con píxeles, el grosor solo va a cambiar al hacer, o sea, si lo modificamos de acá, va a cambiar al hacer una nueva línea, ¿sí? No va a modificar esta. ¿Por qué? Porque estamos dibujando con píxeles. Los píxeles no son modificables a la hora de hacerlos. Es como dibujar con un pincel, ¿sí? Para cambiar el grosor de una forma con pinceles, lo vamos a tener que hacer a mano, ¿sí? Después tenemos el trazado, que bueno, ya viene a ser vector, ¿sí? Ya es otra forma, que acá tenemos varias formas de poder cambiarla, ¿sí? Con esta herramienta podemos modificar lo que sería los nodos, porque acá, fíjense que los nodos, bueno, siempre me van a decir, esta operación convertirá la forma interactiva en un trazado normal. Pero no pasa nada, le ponen OK y ya está, y lo pueden modificar, ¿eh? Porque básicamente es un rectángulo súper finito.
¿sí? Si nosotros creamos trazados con la herramienta línea, básicamente son rectángulos super mini que hacen la ilusión de que es una línea, pero básicamente nosotros podemos modificarlo y podemos seguir añadiendo vectores, podemos seguir añadiendo nodos porque sigue siendo una forma. Como pueden ver, ya no es una línea, ¿sí? En forma de trazado. Y lo mismo con la forma de cuando lo tenemos en forma, ¿no? Vamos a ver cómo es cuando lo tenemos en forma. Acá es en trazado, ahora lo vamos a poner en forma. En forma, acá. Lo mismo, exactamente igual. ¿Ven? Se nos va a crear la línea dependiendo de los atributos que tengamos en este panel, ¿sí? El grosor lo vamos a poner en 3, por ejemplo, más finito. Y esto sigue siendo un rectángulo, ¿no? Porque si yo me pongo a ver acá, me pongo a analizar, ven que es como que acá tengo 2 nodos, acá también tengo 2 nodos. Y si yo lo arrastro, desde el medio, que tengo 2 noditos, se convierte en un rectángulo, ¿sí? Básicamente, lo único que cambia es que me está haciendo una línea, me está haciendo simular como si fuese una línea. Aunque también, si nosotros queremos que sea solo una línea, podemos hacer que no tenga relleno, por ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Y ahí igual sigue siendo un rectángulo, pero sin relleno. Pero bueno, eso en cuanto a las líneas. Acá también podemos modificar. Las podemos crear, o sea, como dije, cada forma tiene sus propios atributos, además de los que siempre van a estar, como el relleno, el trazo, la línea. Tiene sus propios atributos, ¿sí? Como el polígono con la forma de estrella, todos van a tener atributos especiales. Y la línea, en este caso, tiene el atributo de que podemos cambiarle si queremos que sea una flecha. ¿Ven? Acá, puntas de flecha, si lo ponemos inicio, me va a crear al inicio de la línea, me va a crear como si fuese una flecha, ¿no? Si le pongo fin, al otro extremo va a crear una flecha. Si le pongo inicio y fin, me va a crear una flecha que tiene 2 puntas, ¿sí? Le podemos cambiar ahí y acá le podemos cambiar qué tan gruesa queremos que sea la flecha, qué tan ancha, qué tan larga, la longitud, la anchura, la concavidad sería las puntitas, qué tan para allá van a estar, ¿no? ¿Ven? Pero bueno, con esto se puede jugar un montón y va a depender obviamente del resultado que ustedes quieran lograr con esto, ¿sí? Sí, es como se puede jugar un montón con esto, o sea, va a depender de lo que ustedes quieran dibujar, ¿no? Obviamente. Y vamos a ir con la última herramienta, con la última forma, la herramienta de forma personalizada. Acá lo diferente que tiene esto es que la forma que nosotros podemos hacer son diferentes formas. Fíjense, acá por ejemplo, acá van a ver una imagen de un tigre. Cuando ustedes seleccionen esta, van a ver que acá me aparece una imagen de un tigre y ustedes van a decir, pero ¿por qué me aparece una imagen de un tigre acá? Fíjense, si yo arrastro, te repito, esta funciona exactamente igual, solo que lo diferente que hace es que nos crea una forma que la forma que tenemos acá seleccionada, ¿sí? Vamos a reducirle el trazo. ¿Sí? Photoshop viene con lo que serían formas. Como pueden ver acá, si yo le aprieto la flechita, viene con formas predefinidas, ¿sí? Como pueden ver. Por ejemplo, vienen con formas de animales. Podemos dibujar cualquier tipo de animal que venga acá definido. Y no solo eso, también vienen con árboles, plantas. Y dependiendo de lo que tengamos acá, se va a crear de una forma u otra, ¿no? De los atributos, ¿no? Podemos crear cualquier cosa. Bueno, acá estos árboles están quedando mal porque tengo el grosor muy ancho, pero bueno, ven, vienen diferentes formas. Es como si fuesen sellos, ¿no? Lo podríamos decir así. Vamos a crear una flor,
podemos crear cualquier cosa, ¿sí? Estas son formas predefinidas que vienen en Photoshop. Supongo que, bueno, sí, seguramente si ustedes descargan de internet van a poder importar más formas. Las pueden descargar y las pueden traer acá. Yo la verdad nunca usé esto, así que no sé cómo, o sea, no le veo mucho uso a esto. Para el que quiera, esté interesado en usarlo, lo puede usar. Además funciona con, bueno, acá lo estamos haciendo con vectores y como digo, podemos usarlo como trazado, tanto como trazado como píxeles, ¿no? Píxeles creo que sería mucho más útil. Vamos a poner, por ejemplo, un color negro y queremos un reno, podemos hacer algo navideño así. Si no queremos andar dibujando, lo tenemos en píxeles, o sea que lo podemos modificar tanto con la goma o con el pincel, ¿sí? Es una capa de píxeles como cualquier otra, ¿sí? Y podemos hacer exactamente lo mismo que con las otras herramientas. ¿Ven? Estos ya son píxeles. Esto ya lo veo un poco más útil si nosotros no queremos andar dibujando cosas, por ejemplo árboles. Si ustedes no saben dibujar árboles, acá tienen la opción de andar pintando árboles falsos, por así decirlo, que vienen ya por predeterminado de Photoshop. Pero bueno, y hasta también le pueden cambiar el color y pueden hacer todo lo mismo, todo lo que podíamos hacer con el pincel lo pueden hacer con esto, ¿no? Porque es una capa más, como si fuese una capa donde estuvimos dibujando, ¿no? O sea, lo mismo. Solo que acá se creó, no lo dibujamos nosotros, lo creó Photoshop de manera predeterminada. Pero bueno, creo que es todo por hoy. Ya vimos las herramientas de dibujo y forma. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, que me ayuda un montón a seguir haciendo los videos. Y nos vemos en la siguiente clase.